Miércoles 23 de junio del 2021, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Cuerpo Médico. Bueno, luego pues del remesón de anoche, es momento de tomar previsiones del caso. Vamos a irlo hablando también durante el programa. Les adelanto que hoy va a haber un especialista en estudios que va a resolver todas sus consultas en relación a esta enfermedad autoinmune, el lupus. Así que vaya listando sus preguntas porque así arrancamos el día de hoy, Cuerpo Médico. Ahí está, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Les cuento que en Cuerpo Médico también estamos alistando un programa especial dedicado a conocer cómo es que tenemos que estar siempre prevenidos y alertas ante la ocurrencia de un eventual sismo o terremoto. Recuerden que nuestro país está ubicado en una zona eminentemente sísmica, en el Cinturón del Fuego. Hay un silencio sísmico de decenas de años, así que seguramente en cualquier momento también, ¿no?, la naturaleza nos puede sorprender con un movimiento telúrico, así que siempre que estén prevenidos, que la situación que hemos vivido anoche, por favor, les llame la atención, deje lecciones, usted revise el día de hoy su mochila de emergencia, vea que todos los productos que tiene en él, que son perecibles, no hayan caducado, revise si es que esas pilas no están sulfatadas, si es que están funcionando, revise también el plan de acción que va a tomar con su familia en caso los coja pues algún sismo y estén todos en casa, quién se va a encargar de cargar las mochilas, quién se va a encargar de repente de llevar a la abuela, de repente de sacar a las mascotitas. Recuerden muy bien, hay que repasar muy bien este plan de acción que todos tenemos que tener en nuestros hogares porque es la única manera de evitar mayores desgracias. Y también recuerde colocar ahora estas medidas, estos productos de bioseguridad que tiene que tener también su mochila de emergencia, como es el alcohol gel y también mascarillas. Todo eso lo vamos a desarrollar también más adelante en próximos días en Cuerpo Médico. Pero ahora sí, centrándonos en el tema de hoy día vamos a hablar de una enfermedad autoinmune que incluso ya meses atrás lo habíamos desarrollado, pero digamos que hay tanta cantidad de frecuencia, de prevalencia de esta enfermedad autoinmune que se hace necesaria conversar nuevamente con un especialista, incluso ya en estudios, para que pueda absolver todas sus consultas. Es la enfermedad autoinmune que tiene muchísimas características. ¿Qué ocurre cuando el sistema de nuestras defensas, que son las encargadas de luchar contra la enfermedad, en vez de atacar, ¿no?, a los agentes foráneos o a aquel agente que esté haciéndonos daño, empieza a atacar a nuestros propios sistemas, a nuestros órganos, a nuestra piel? Bueno, ahí es cuando se produce el lupus. ¿Qué les parece si vemos un informe para conocer un poco más a detalle de qué se trata esta enfermedad crónica autoinmune, que incluso sabemos no tiene cura, pero sí un tratamiento que pueda ser efectivo? Y regresamos justamente ya con las consultas y también con todos los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver la nota. Amigos de Cuerpo Médico, el lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos. Esto lo define como una enfermedad autoinmunitaria. De igual manera, la inflamación que causa el lupus puede afectar a distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso a las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. Por esta razón, el lupus puede ser difícil de diagnosticar, porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. Ahora, podemos mencionar que el signo más distintivo del lupus es una erupción en la piel, precisamente en el rostro, que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa en ambas mejillas y se presenta en muchos casos de lupus, pero no en todos. Es importante mencionar que algunas personas nacen con una predisposición o con una tendencia a padecer de lupus y este puede desencadenarse por diversas infecciones, el consumo de ciertos medicamentos o incluso la exposición a la luz del sol. Finalmente, si bien no existe una cura para el lupus, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas. Sin embargo, los síntomas que se tengan van a depender de los sistemas del cuerpo que se vean afectados por la enfermedad. Por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo realizarse los chequeos preventivos a tiempo y saber si existen antecedentes en la familia que hayan presentado esta enfermedad. No olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias.
Ahí está, es una enfermedad, como hemos señalado, crónica, autoinmune, que lo origina. Usted debe incluso recordar, pues, ¿no? Recientemente el caso de una cantante, pues, muy famosa, que también había tenido enfermedad lupus, incluso se hizo necesario el trasplante de un riñón. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podrían desencadenar, pues, esta enfermedad? Bueno, eso lo vamos a absolver el día de hoy con el especialista que nos visita y que incluso ha llegado, pues, ya al set de Cuerpo Médico. Estamos con el doctor Pavel Cornejo, él es médico, reumatólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y va a ser el especialista que el día de hoy absolva todas nuestras preguntas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Bien, antes de entrar con las consultas, porque seguramente van a llegar muchísimas consultas de los salientes a quienes les pedimos, por favor, hagan preguntas concisas, puntuales, baje el volumen de su televisor para que podamos escucharlo bien y el doctor pueda también contestar de manera concisa y puntual. ¿Qué es esto de lupus, doctor? Porque muchas veces uno puede decir, ok, el lupus puede ser una enfermedad autoinmune, ¿qué lo origina? ¿El lupus es igual y presenta los mismos síntomas en todas las personas a las cuales se les llega a diagnosticar? No, partamos. El lupus es una enfermedad producto de una alteración en nuestro sistema inmunológico, el que sirve para defendernos de las infecciones, pero por una causa no conocida, comienza a fabricar sustancias, que en este caso se llaman anticuerpos, contra nuestro propio organismo. O sea, el sistema que tenía que defendernos empieza a atacarnos. Correcto, nos ataca. Se volvió loco, algo así. Se volvió loco, pero ahí hay un problema, que en el lupus, en cada persona va a ser diferente el comportamiento de la enfermedad. Va a ser diferente por razones genéticas, básicamente, y esto está dentro del componente racial. Entonces, vamos a tener personas que tienen lupus con daño de riñón, más que de piel, hay otros que son piel, articulaciones, puede ser pulmón y riñón, es variado, ¿no? Es una enfermedad que se va a dar más en mujeres que en varones, a nivel mundial siempre esa es la proporción, más o menos 9 mujeres por un varón. ¿Y el estadio en edad? En la edad se pone así, mujeres en edad fértil. Entonces, son mujeres jóvenes, promedio de 15 años hasta los 35, como el grueso de bloque de pacientes. Sin embargo, podemos encontrar mujeres a mayor edad, que es el lupus senil, le decimos, y también hay lupus infantil. Pero obviamente la proporción o la cantidad de pacientes es mucho menor. Muy bien. Doctor, ¿qué le parece si vamos respondiendo consultitas? Van a ir llegando muchísimas y en esos momentos también sirve para la explicación. Noemí, gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu consulta? Te escucha el doctor Cornejo. Buenas tardes. Mi consulta es si el lupus es hereditario. Si una persona tiene lupus y está embarazada, ¿su bebé puede tener el lupus? Muy buena pregunta, Muy buena muchas gracias. pregunta. El lupus es una enfermedad no hereditaria. O sea, no es que si yo tengo lupus, mi hijo va a tener lupus. La predisposición se podría transmitir, y se lo pongo así en condicional, se podría transmitir porque no es algo que va a suceder. Existe lo que se llama lupus neonatal. Son aquellos bebés que nacen con lupus de madres con lupus. Es sumamente raro. Obviamente, en toda mujer embarazada que tiene lupus se le tiene que hacer el descarte durante el embarazo para ver si tiene este problema, que consiste en algunas pruebas de sangre, problemas de ecografía cardíaca al bebé, pero no es algo que vaya a suceder, ¿no? Doctor, ¿y el lupus se cura de alguna manera de forma total o solamente se llega a controlar con el tratamiento? Muy buena pregunta. El lupus no se cura, es una enfermedad crónica. Y como enfermedad crónica, pues lo que va a suceder es que nosotros tenemos que manejarla. Amicalmente utilizamos un término, la enfermedad está controlada o no está controlada. O también decimos la enfermedad está dormida o está despierta. Nuestra labor como médicos especialistas es que la enfermedad esté controlada. Eso significa que esté apagada, que no produzca el daño a los órganos. Que es como la remisión, ¿no? Y puede estar... El término médico que utilizamos nosotros es remisión. Entonces, nuestro objetivo es que el paciente esté en remisión. Y puede estar apagada 20, 30 años o hasta el final de mis días. Puede estar apagado muchos años, pero generalmente siempre el paciente va a estar medicado. Claro, y que siga a pie juntillas las indicaciones del médico. Tenemos otra consulta, doctor Cornejo, vamos a leerla a través de redes sociales, el Facebook, ahí está, vamos a leérsela. Pregunta Lorena Martínez, tengo 41 años, peso 85 kilos y cada día me duelen más las rodillas y tengo manchas en el rostro. ¿Podría ser lupus? A propósito, el tema del diagnóstico, doctor, tan importante. Sí, a ver, yo creo que en este paciente el dolor más es por un problema de sobrepeso.
Ahora, en relación a las manchas en el rostro, habría que ampliar las preguntas. Primero, si son manchas en la región malar, o sea, llámese en esta zona. O Si los son pómulos. en los pómulos. Si son rojas y si se incrementan con la luz solar. No estamos hablando de calor, sino de luz solar. Entonces, el paciente de manera espontánea siente que la cara se le pone roja en la parte de los pómulos. A eso médicamente le decimos una fotosensibilidad y a la manchita roja le decimos rash malar. Si eso está presente en las condiciones de la paciente, sería una posibilidad, hay que ampliar los estudios. En todo caso, imaginamos, doctor, que la recomendación para Lorena es dolor de rodilla, ¿no? Y unas manchas que no reconoce el origen, pues tendría que ir inmediatamente. Claro, la a un idea es que médico. vaya a un médico reumatólogo para que se le haga el descarte correspondiente. Perfecto. Y más adelante también nos va a comentar cómo es que se hace el diagnóstico y el descarte. Vamos ahora con otra pregunta desde Los Olivos. Miguel, muchas gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Aló, buenas tardes, Jennifer. ¿Cómo está? La consulta para el doctor, por favor, sería dos preguntitas así que tengo. La primera es ¿qué pruebas de laboratorio son las que permiten hacer el diagnóstico de lupus? Y lo segundo es ¿por qué el lupus es más frecuente en las mujeres que en los varones? Muy bien, perfecto. Ya. No existe una prueba de laboratorio para el diagnóstico. Fundamentalmente es la conversación, el interrogatorio del paciente, que esto va a ir de la mano con un examen médico, un examen físico orientado Ajá. al informe que me da la paciente. Si la paciente me dice, doctor, se me pone la cara colorada, tendré que fijarme, buscar, doctor, tengo una herida en la boca, abra la boca, examinaré ciertas características, ¿no? O el paciente puede tener artritis, el paciente puede llegar con una hinchazón de piernas, un edema, entonces ahí pensamos en problema renal. Entonces, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, para ver la magnitud del impacto y sobre todo para el pronóstico, sí le pedimos algunos exámenes. Dentro de estos hay uno que se llama anticuerpos antinucleares, que vendría a ser el principal. Claro. Si tenemos la prueba de anticuerpos antinucleares positiva, nos va a dar un número y también un patrón. Y ahí tenemos que ahondar con otros exámenes adicionales. Es decir, el diagnóstico también es independiente en cada uno de los pacientes, dependiendo incluso la sintomatología, Exacto. ¿no? Los signos que tiene esa persona. Claro, porque no en todos tenemos un grupo de pacientes que son ANA negativos, por ejemplo. Entonces, ¿tienen lupus? Sí, y la prueba que es el patrón, que se llama anticuerpos antinucleares, le va a salir negativo. Entonces, Exacto. fundamentalmente es la parte clínica, ¿no? ¿Y por qué las mujeres más que el varón? ¿Es un tema hormonal? Sí, o sea, se habla mucho, bueno, lo que tenemos claro es que es más en mujeres que en varones, y acá hay un detalle sobre los estrógenos. ¿Qué nos diferencia? Básicamente los estrógenos. Y dentro de las hipótesis que se plantea o las teorías, está una alteración en la parte de aromatización, en el metabolismo de los estrógenos, ¿no? Perfecto, muy bien, quedó clarísimo. Vamos a escuchar ahora otra consulta, llega a través del WhatsApp. Esmeralda le ha dejado un audio, vamos a escucharla. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Lita, soy un paciente con lupus, me dijeron que era discoide y luego que era sistémico, me recetaron los corticoides y bueno, eso tiene efectos secundarios, me estuvo haciendo daño, entonces no tomo la medicación, lo que tomo son vitaminas, pero mi pregunta básicamente era si es que yo puedo vacunarme contra el COVID y qué efectos tuviera si es que en estos momentos yo estoy con mis defensas bajas, ¿no? Y solamente por el momento tengo dolores musculares intermitentes y un poco de prurito por la lesión que presento en la frente y una en el mentón. Gracias. Perfecto, doctor. Buena pregunta. El lupus lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El lupus cutáneo y el grupo lupus eritematoso sistémico. De acuerdo al audio de la paciente, esto correspondería a un lupus cutáneo, En la piel. que, entre comillas, vamos a poner es un lupus suave. Si la paciente se puede vacunar, sí se puede vacunar. La posibilidad de que un lupus cutáneo pase a un lupus sistémico está dada, pero es muy poco frecuente. O sea, podría ser que el lupus cutáneo, que solamente en la piel, degenere o progrese hasta ser un lupus eritematoso. No exactamente así, sino... No es que sea siempre uno más grave que otro, no. sí, ¿O pero sí? siempre fue un lupus sistémico, Ajá. solo que empezó y se presentó Se manifestó como un primero. lupus Ah, cutáneo. perfecto. Y en los años va completando los otros problemas. Es importante que el paciente esté controlado en la enfermedad. Yo le recomendaría una evaluación médica previa a la vacunación. Es más, los pacientes con lupus es una población en riesgo que sí se debe vacunar contra el COVID.
pero para que se vacune contra el COVID, primero tiene que estar sin fiebre y sin infecciones. Doctor, y en el caso de aquellos pacientes que ya están siendo pues, tratados, ¿no? Y tienen de repente problemas, como hemos escuchado, ¿no? Que nos decía la señora, con su tratamiento, con su medicación, ¿hay posibilidad incluso de que se le maneje la medicación para que de repente pruebe otros tipos y no abandone como la que escuchábamos? Por supuesto, es muy importante que los pacientes cumplan su medicación pie de puntillas y si tienen alguna molestia con la medicación, vayan y hablen con su médico. Porque si nosotros dejamos de tomar los medicamentos, le damos espacio a que el paciente, a que la enfermedad haga su trabajo en el paciente con lupus. Y le daña el riñón, la piel, el corazón, el pulmón, lo que el lupus tenga programado para ese paciente. Así que por favor siempre cumplir, ¿no? A pie juntillas, como lo ha dicho incluso el doctor, con el tratamiento, y si de repente usted ve algún tipo de molestia, incomodidad o tiene preguntas, dudas, vaya donde su médico tratante, el especialista, el que conoce su historia clínica, converse, tenga confianza y absuelva ahí todas sus dudas. Vamos con otra consulta. Margarita, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Margarita. ¿Cómo está, Jennifer? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Hola Margarita, cuéntanos. Quería consultarle, ¿lupus es posible que se presente en niños a temprana edad o solamente es en adultos? De ser el caso, ¿cuál es la medida preventiva respecto quizás a una alimentación para prevenirlo? Muchas gracias. Gracias Margarita. ¿Lupus se puede presentar en niños? Sí. La edad más corta reportada, si no me falla la memoria, está alrededor de los 2 años. Pero es poco frecuente. Sin embargo, sí hay. En tema de la prevención, no hay cómo prevenir el lupus porque no se sabe la causa. ¿No hay alimentos convenientes, como pregunta la televisión? No, o sea, lo que nosotros recomendamos es, si el paciente ya tiene el diagnóstico, sí medidas preventivas para que la enfermedad no exacerbe, no se incremente. Protección solar, por ejemplo. Bloqueadores solares, factor 50 o más. Protectores solares medicados, no cosméticos. Esto es importante porque sí está demostrado que la luz ultravioleta es uno de los factores que activa el lupus. El que lo estrés, el despierta. sobreesfuerzo. El estrés es otro, pero eso se ve más en personas Más en mayores. adultas, claro que el sí. sobreesfuerzo físico en realidad no. Perfecto. Vamos hasta San Martín de Porres. Oscar, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? ¿Oscar? Oscar, ¿nos escuchas? Vamos a ver si de repente por ahí. ¿Sí? Hola, te escuchamos, Oscar. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? A ver, vamos con otra consulta. Entonces tenemos a Rosario también. Rosario, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Te escucha el doctor Cornejo. Sí, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Sí, mire, mi hermana está internada, actualmente tiene 42 años, le han diagnosticado dermatomitosis. Entonces, y he estado escuchando el tema que están exponiendo y se relaciona mucho. Entonces, quiero saber cuál es el origen, las causas, cómo es el tratamiento. Y si tiene alguna relación con el lupus. En todo caso, vamos a ver qué te dice el especialista. Perfecto. La enfermedad debe ser dermatomiositis, que también es una enfermedad autoinmune, pero es diferente al lupus. Otra patología. ¿Y esta de qué se Es trata? otra enfermedad. De forma similar, el cuerpo fabrica, o el sistema inmunológico fabrica anticuerpos que fundamentalmente van a atacar la piel y los músculos. Produce una inflamación muscular. Y esta inflamación muscular se va a traducir en una disminución de fuerza. Una fuerza disminuida a nivel de hombros, caderas. Básicamente eso. En algunos pacientes el cuello y dificultad para tragar. La causa, igual, es desconocida como todas las enfermedades autoinmunes. El tratamiento va a estar en base a 2 grupos de fármacos. Los corticoides inicialmente, que es para controlar, bajar la inflamación, y los modificadores de la enfermedad, que son los que van a controlar la enfermedad. ¿Esta no puede degenerar hasta ser lupus? No, Ya. son 2 enfermedades patologías diferentes. completamente distintas. Hay pacientes que pueden tener las 2 cosas. Ajá. Y eso le decimos síndrome de sobreposición. Tiene lupus y tiene dermatomiositis. Pero eso es bastante raro también. Claro, bueno, en todo caso, no hay que saludar que la hermana está recibiendo tratamiento y a ese también tiene que darle seguimiento hasta que el médico diga ya no más. Muy bien, vamos ahora a otra consulta porque Oscar ya regresó. Oscar, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes, gracias. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está, Oscar? Mi consulta es, doctor, muy buenas tardes. Específicamente
tengo familia con osteoporosis. ¿La osteoporosis puede producir lupus? Bien, osteoporosis. La osteoporosis no va a producir lupus, pero un paciente con lupus, como va a tener dentro de su esquema de tratamiento corticoides, puede desarrollar una osteoporosis inducida por los corticoides, una osteoporosis producida por los corticoides. Entonces es muy importante que el paciente, tome estrictamente la cantidad de corticoides necesarios. Nosotros como reumatólogos siempre nuestro objetivo es que sea la menor dosis posible y efectiva. Claro. Y como protección, 2 cosas. 1, una dieta rica en calcio y vitamina D y también suplementos de calcio y vitamina D en tabletas. Perfecto. Y doctor, ¿hay factores de riesgo? ¿Quiénes son más proclives a hacer un lupus? El principal factor de riesgo es ser sexo femenino. Ese es ya, Ese es el digamos, que yo principal tengo un porque ticket. es 9-1 Ya la tengo un proporción ticket. entre mujeres y varones, ¿no? Doctor, se nos está yendo el tiempo, pero no queríamos terminar esta primera parte de haberlo abordado con usted en el tema del lupus sin irnos sin sus recomendaciones y dar fuerzas para que la gente pueda quedarse con estas recomendaciones, por favor. Primero, el lupus es una enfermedad autoinmune más frecuente en mujeres y quien tiene que ver y velar por su salud es el reumatólogo. Si nosotros tenemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, el éxito va a estar dado. Si dejamos que la enfermedad dañe los órganos, nuestras posibilidades de recuperar van a ser menores. Y acudir, me imagino que siempre a chequeos preventivos para justamente evitar que normalicemos de repente malestares, ¿no? Claro, el lupus nos puede dar algo que se parece a una gripe, podría ser el inicio de un lupus. Un eritema en la piel, también. Dolores articulares, hinchazones en las articulaciones, manos, muñecas, puede ser. Una simple diarrea podría ser el inicio de un lupus. Entonces es importante que vayan al médico especialista. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Pavel Cornejo, médico reumatólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a conversar sobre el lupus y otros temas. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con información nutricional. Sara Busabán nos va a contar si es que existen o no existen estos alimentos antiinflamatorios. Regresemos con eso y más. No se mueva, este es Cuerpo Médico. Doctor. Amigos, la pregunta es frecuente. ¿Existen alimentos antiinflamatorios, sobre todo las personas interesadas que están pasando por enfermedades que cursan con inflamación crónica y con dolor, como por ejemplo en el caso del lupus eritematoso o si estamos hablando de fibromialgia o enfermedades que cursan con dolores y malestares? Lo cierto es que alimentos como todos los que estamos presentando el día de hoy en esta mesa, a la hora de pasar por la digestión, ser absorbidos y pasar por la sangre, pasan por un proceso, cambios químicos diferentes que son parte del metabolismo y por efecto de esto producen ciertos metabolitos, ese es el nombre técnico, que tienen un efecto antiinflamatorio. Los alimentos que hoy les presento han pasado por estudios y han mostrado evidencia de que sí tienen capacidad antiinflamatoria, pero por supuesto esto tiene que estar acompañado de una dieta saludable, variada, balanceada. Si tengo, por ejemplo, lupus, reforzar el calcio, la vitamina D, como dijo el doctor, y llevar estilos de vida saludables. Muy importante. Vamos a ver entonces cuáles son estos alimentos. Vamos a empezar por la uva.
La uva de color morado, sobre todo, ha mostrado tener antioxidantes y, por supuesto, lo mismo pasa con el vino. Y acá hay que hacer una aclaración. De hecho, si bien el vino, los taninos, las sustancias del vino tienen un efecto antiinflamatorio, no quiere decir que cualquier paciente en cualquier enfermedad lo deba tomar. Eso sí está muy condicionado al proceso de enfermedad individual de cada paciente. Pero yo sí puedo acceder a las uvas y en ese caso podría ser incluso un jugo de uvas en casa, medio vasito, por ejemplo, podría estar bien indicado. Siempre, ojo con esas recomendaciones, verlo individual, porque si el paciente además tiene, por ejemplo, diabetes o tiene sobrepeso, el jugo de uvas no le conviene, pero sí le conviene las moras. Y las moras, por ejemplo, también tienen esta capacidad antiinflamatoria con los metabolitos que se producen gracias al metabolismo que ocurre luego de ser absorbidos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los productos que tenemos o las sustancias que se van formando en el cuerpo en el té verde. El té verde también, ojo que es la misma hoja de té que nosotros conocemos, pero que no llega a un punto de maduración y por eso es verde, por eso le llamamos té verde. Este té verde también tiene capacidad antiinflamatoria, lo mismo que la maca. Ahora, la maca ustedes pueden conseguirla en el bulbo, tal cual uno, así como viene el mismo bulbo, sancocharlo, por ejemplo, licuarlo y que sea parte, por ejemplo, de los jugos que uno prepara en casa o pueden incorporarla a la sopa o comprarla en esta presentación en polvo, que a veces le llaman gelatinizada, que es de más fácil absorción, y complementarla en las comidas también. Hay un fruto que de hecho ha tenido mucha publicidad y me refiero al noni. El noni es un alimento que también ha mostrado tener capacidad antiinflamatoria, que también puede ser parte de nuestras preparaciones. El sabor es un poco intenso, no siempre muy agradable. Y también tenemos esto de acá que quiero mostrarlo. Esta es la cúrcuma. Esta es la cúrcuma y esta cúrcuma, aunque ustedes de pronto no la sabían, la están consumiendo en el palillo porque es parte del componente. Quiero partirla así un poquito de fuerza para que vean ustedes este color intenso que tiene la cúrcuma y que también tiene capacidad antiinflamatoria. Ustedes pueden utilizarlo como parte del condimento del día a día o incluso hacer una infusión de cúrcuma o si quieren combinarla, por ejemplo, con el té o con los preparados líquidos en el día, incluso como condimento, dentro de las sopas. Ahora, el mango, una fruta tan rica que hay gente que no la quiere comer porque dice, ay, no me engorda, mucho dulce. Por favor, el nivel de dulzor de la fruta no está en relación con la concentración de azúcar. El mango también tendría esa capacidad antiinflamatoria. La guayaba, que por favor yo quiero que ustedes empiecen a consumirla más porque no solamente tiene esta capacidad antiinflamatoria, sino que además tiene mucha cantidad de vitamina C, incluso tiene más que la naranja. Y finalmente esta deliciosa manzana, miren ustedes el color maravilloso que tiene. ¿Y saben dónde está esa capacidad antiinflamatoria? En la cáscara principalmente. Así que por favor a consumir los frutos que pueden tener cáscara o que podemos consumirlo con cáscara porque ahí también tenemos beneficios. Jenny, entonces recordemos que estos alimentos demostrados con capacidad antiinflamatoria, incluirlos con frecuencia en la dieta, pero esto no quiere decir que reemplaza ningún medicamento ni ningún tratamiento médico. Muy bien, son alimentos pues ahí no convenientes, pero evidentemente hay que seguir a pie juntillas lo que dice el médico. Mañana Cuerpo Médico, mañana jueves, a propósito de la transmisión especial que va a tener pues TV Perú por el Inti Raymi. Mañana vamos a salir a las 2 de la tarde, así que usted se va a quedar pegado en la señal de TV Perú desde las 11 de la mañana, la transmisión en vivo del Inti Raymi, y luego venimos nosotros a las 2 de la tarde, así que mañana hablamos del ovario poliquístico, no se la pierda. Y hoy nos vemos a las 5. Chao.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Recuerde, vamos de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy vigente, muy actual, pero antes vamos a darle la bienvenida, como siempre, a la nutricionista de Cuerpo Médico, mi compañera Sara Gusaba. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jenny, contenta como siempre de poder seguir compartiendo con toda la gente que nos sigue a nivel nacional de tantos temas que son útiles, y eso es lo que queremos lograr aquí, ¿no? Darles cosas que verdaderamente les sean de utilidad. Y que sobre todo usted luego ponga en práctica. Y recuerde también que todo lo que nos cuenta Sarita sería conveniente que usted tenga su cuadernito así como yo y apunte todas esas ideas interesantes, porque hay muchas enfermedades que podemos evitarlas y hacerle largo, ¿no?, despeje si es que nosotros tenemos una muy buena alimentación. Y también el tema de hoy, y se lo voy a ir contando, es algo que podríamos manejar muy bien y alejar las enfermedades si es que de repente lo tenemos a raya. ¿En qué momentos el estrés es algo negativo? Bueno, hoy día vamos a hablar del manejo del estrés y quería incluso compartir un dato que ha dado el Instituto Nacional de Salud Mental recientemente, y ha señalado que el 52% de la población en Lima metropolitana, estamos hablando de la capital, está padeciendo de cuadros de estrés. Para hablar de ese tema y cómo lo logramos manejar, estamos ya acompañadas de la especialista Antonella Gali. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual de la clínica Ricardo Palma. ¿Cómo está, Antonella? Bienvenida a Cuerpo Médico, qué gusto tenerla nuevamente. Hola, mucho gusto, Jennifer y Sara, por aquí estar con ustedes. Y gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos una vez más. Y bueno, decíamos en un inicio que ese es un tema bastante vigente, actual, y que lamentablemente por temas de pandemia hemos visto que se ha incrementado aún más. Hay muchas personas incluso que, a propósito del estrés, ¿no?, al no saber manejar, también empiezan ¿no?, a generar otras patologías, otras dolencias, otros malestares que ponen en serio riesgo no solamente la salud mental, sino también ya la salud física. En principio, díganos, ¿qué es esto del estrés y hasta qué punto se puede decir que es bueno o siempre es que es malo? Claro, el estrés es una carga que uno tiene, y no solamente la tiene a nivel psicológico, sino también a nivel físico, ¿no? Por eso es que vemos que muchas veces el 80 al 90% de las enfermedades son inducidas o empeoradas por el estrés. Pero como tú dices, hay dos formas de estrés, no todo el estrés es negativo. El eustrés es el estrés positivo, es aquel que tú tienes una situación que tienes que enfrentar, claro, y es algo nuevo, desafiante, y te da energía y lo enfrentas. Pero el estrés más bien es una presión sobre uno, sobre el organismo, lo cual uno no está muy de acuerdo en lo que tiene que hacer, tiene más presión y eso puede desencadenar hasta enfermedades. Claro. Antonella, ¿y el estrés es propio del adulto o se puede dar en cualquier etapa de la vida? El estrés se puede dar desde los niños. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando el niño está estresado? Cuando vemos que el niño ya no sonríe, no está alegre, hace pataletas, está desafiante, no duerme las noches, quizás se come mucho las uñas, se ve muy inquieto y ansioso. Y siempre en los niños hay que ver que el estrés en los niños está muy ligado al estrés en la familia. Entonces también hay que ver cómo está el ambiente familiar. Y el estrés también lo podemos encontrar no solamente en los adultos, sino en los adultos mayores. Sobre todo que los adultos mayores están muy preocupados también por los hijos y por los nietos. Entonces para ellos el estrés no solamente es su vida, sino también su familia. Perfecto. ¿Qué le parece si empezamos también a responder algunas consultas que están llegando? Tenemos a Rosario, nos llama desde Huánuco. Rosario, gracias por llamar. Le escucha nuestra especialista. ¿Cuál es su consulta a propósito del estrés? Rosario, vamos a ver si es que podemos retomar el contacto. En el Facebook también han llegado consultas. Vamos a leerla rápidamente, a ver si es que de repente por ahí podemos verla ya de una vez. Lourdes Aquino pregunta: siempre que tengo exámenes me suelo estresar rápido y me duele bastante la parte baja de la cabeza por varios días, casi por la nuca. ¿Qué podría hacer para evitar eso? Entonces, cuando empezamos a somatizar, ¿verdad?, todo el estrés. Antonella. Ahora, hay que ver cuál es la causa de tu estrés. ¿Sientes que no has estudiado lo suficiente? Quizás dudas de ti misma. De repente el exceso de pensamientos te hace estar sobreestresada antes del examen. Si es así, yo lo que te recomiendo es tratar de hacer ejercicio físico, tratar de empezar a practicar meditación para que empieces a manejar un poco los pensamientos y puedas desligarte de aquellos que te hacen pensar de manera anticipada y negativa, porque muchas veces nos sobrecargamos
Vamos a ver si es que podemos... Ahí está, ahí la escuchamos. Y en relación al tema del manejo del estrés, ¿cuándo podemos decir o cuándo nosotros tendríamos que tener el llamado de alerta de acudir a un especialista porque de repente no sabemos manejarlo por nosotros mismos? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que acudir al especialista? Cuando vemos que ya nuestra capacidad resolutiva se vuelve ineficiente, es decir, ya me siento sumamente descontento en el día, no puedo con mis tareas diarias de la casa, con los estudios, con el trabajo, siento que cada día es más pesado, más difícil, ahí tengo que acudir a un profesional de la salud. Perfecto. Antonella, de hecho justo estamos viendo con las consultas y lo que también comentaste, Jenny, de que a veces el estrés también hace que uno empiece a somatizar en el cuerpo, y de hecho mucho lo vemos y ya en diferentes programas la gente llama y consulta por lo mismo, ¿no? Me caen mal los alimentos y muchas veces está asociado a una carga alta del estrés. De hecho hay pacientes que tienen que restringir tanto los alimentos porque les cae mal a consecuencia del estrés, que verdaderamente son dietas muchas veces insuficientes. Restrictivas, ¿no? Sí, incluso restrictivas por el temor, ¿no? Entonces, ¿cómo a este grupo de personas que el estrés les va afectando incluso la parte digestiva, pueden tener herramientas para poder controlar esa parte? ¿Cómo evitar que ya no les caiga tan mal el alimento porque el estrés está desbordado? Reducirlo. Ahora, si lo vemos parecido a esta intolerancia alimenticia, con esta intolerancia al estrés, hay que ver como si que cada uno fuera estos poromitos con un poquito de vasos, ¿no? Hay vasos más grandes, hay vasos más pequeñitos, entonces tengo que ver cuál es mi capacidad acumulativa de estrés que puede tolerar mi cuerpo, porque no todos somos iguales. Hay personas que quizás pueden acumular mucho estrés y pueden lidiar con ellos, y hay personas que basta que haya un poco para que se rebalse, ¿no? Entonces, primero hay que ver en uno mismo cómo es, conocerse a sí mismo, decir, ok, yo tengo cierto nivel de capacidad, poco estrés o mucho estrés, entonces lo que tengo que hacer es que no se llene ese vaso. Es decir, buscar maneras de diariamente desahogar lo que siento, quizás hablándolo, escribiendo, dibujando, saliendo a correr, haciendo algún deporte, es decir, no dejar que se acumule en exceso para que tampoco tenga esta intolerancia a lo que ocurre a mi alrededor. Encontrar nuestro bálsamo, nuestro refugio, ¿no? Y sabemos incluso que en época de pandemia hemos visto que se ha incrementado las familias en las cuales se han adoptado muchas mascotas, porque también, ¿no?, se ha vuelto de alguna manera pues un catalizador para bajar o reducir esos niveles de estrés. Antonella, tenemos otra consulta que llega por redes, vamos a leérsela rápidamente. Ahí está, Freddy Córdoba le pregunta, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Él se estresa mucho a causa de su trabajo y toda la carga que tiene. Cuando llega a la casa casi siempre está preocupado o de mal humor y se aísla de la familia. En estos casos, ¿cómo podemos incluso, ¿no?, ser nosotros también el soporte familiar, que imaginamos que es uno de estos bálsamos de los cuales hacíamos alusión? Claro, Freddy, yo creo que es comprensible porque tu hijo quizás está recién empezando a trabajar, querer demostrar su capacidad, y eso a veces lleva a que al comienzo, cuando empiezas un trabajo, das lo mejor de ti por más horas. La idea es que este nivel no puede sostenerse tanto en el tiempo, quizás de repente unas semanas donde quizás tengo que aprender más, tener más horas. ¿Más horarios? A un horario que me sea factible poder descansar. Es decir, conversa con tu hijo y explícale que es importante que duerma sus horas, que también descanse para que su mente esté más tranquila y así pueda resolver más fácilmente los problemas de su trabajo. Porque cuando uno está más cargado, usualmente lo que va a hacer es que va a ser más difícil resolver las situaciones por este exceso de estrés. Entonces, definitivamente el descanso le va a ser rehabilitador, ¿no? Y Antonella, ¿este exceso de estrés podría, digamos, bloquear, digamos, nuestro pensamiento, hacer que esta capacidad de resolver problemas, de tener un mayor rendimiento en nuestro trabajo, en el estudio, incluso para comunicarnos en la familia, se vea mermado? Porque podría estar pasando, de hecho, tú lo dijiste, Jenny, el 51% de la población en Lima está padeciendo estrés, ¿no? Sí. Y ya no solamente es el trabajo, también es la coyuntura política, es la pandemia, es atender a los chicos, tantas cosas, ¿no? Verdaderamente es un problema grande. ¿Podría afectar esta capacidad mental de las personas? Sí, definitivamente. Porque vemos que hay mayor carga, mayores responsabilidades, ¿no? En la casa, en el trabajo, y también con la presión
de la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos crea en nosotros un sistema de alarma, de estar siempre a la defensiva, ¿sí? O estar pendiente de cuáles son las posibles amenazas que puedan venir. Entonces, como mi sistema de hace muchos miles de años atrás está a la defensiva, yo no voy a poder procesar lo que está ocurriendo el día a día, simplemente voy a estar atendiendo a las posibles amenazas. Ahora, resaltado, ¿no? Ahora, el hecho de estar en permanente situación de estrés podría generar a largo plazo alguna lesión cognitiva, es decir, falta de memoria, el no poder dormir, el generar una afectación que va más allá de lo emocional y que afecte incluso hasta nuestra memoria, los recuerdos o el recuerdo a corto o mediano plazo, porque lo he visto en muchas personas, ¿no? Que en situaciones terribles de estrés, incluso prolongado, porque ya como usted bien lo dijo, ¿no? Es una forma de vivir que hemos adoptado, uno termina viendo como pequeñas secuelas de algo que de repente se originó por no saber manejar el estrés. Claro, cuando hay un exceso de estrés en nuestro cerebro ocurre un proceso inflamatorio, o sea, de tanta presión que tenemos, nuestro cerebro se inflama y la depresión es una inflamación en nuestro cerebro. Así como cuando nos enfermamos, inflamamos en un órgano de nuestro cuerpo, lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Entonces, el problema de atención y concentración puede estar como parte también de una posible depresión. De hecho, Antonella, en esas situaciones de estrés nos has dado ejemplos de lo que la persona que padece el estrés puede hacer, ¿no? Como ejercicio, caminar, leer, hacer una serie de actividades, dormir. Pero las personas que están en el entorno y ven a la persona que está así súper estresada, una de las palabras o frases que se utiliza es cálmate, ya va a pasar. En realidad eso ayuda, ese tipo de mensajes ayuda, o sea, que la persona que está en el alrededor, ¿cómo contribuye a esta persona que está tan estresada? Lo importante es no querer rápidamente quizás sacar a la persona de la situación emocional, porque muchas veces cometemos el error de decir, ok, no es para tanto, o sea, no te quieres estresar tanto, ¿no? Y lo minimizamos, como dices, ¿no? Y creo que hay que darle la importancia de que quizás un entendimiento y una comprensión ayudaría mucho que la persona hable sobre cómo se siente y exprese lo que se siente, y al validar lo que siente, ya la persona puede escuchar lo que está ocurriendo. Escuchar lo que... Primero hay que validar lo que uno está sintiendo, ¿no? Y en ese validar, imagino que también el propio reconocimiento de la persona que sabe que algo está pasando ¿no? con él, porque ya no sabe cómo manejar esta situación, ¿no? Ya sea por el tema laboral, la coyuntura, el tema económico, el tema familiar, es saber que se sale ¿no? de todas las situaciones difíciles un día a la vez, ¿no? El no autocastigarse, ¿no? El no flagelarse por las cosas que de repente no está sabiendo manejar, ¿no? Y en el momento de repente tener también ¿no? la suficiente razón de decir, bueno, necesito ayuda. Doctora, perdón, Antonella, tenemos otra consulta que llega a través del WhatsApp y vamos a leérsela rápidamente. Angie Temoche le pregunta, tengo una hija de 21 años y lleva clases virtuales. A veces se estresa rápido por las tareas que le piden y deja muchas cosas a la mitad. Me preocupa que eso pueda volverse una constante en el futuro. ¿Cómo debería hablar con ella? Acá hay una doble preocupación, ¿no? Por la hija y también la mamá que de repente se estresa, ¿no? Claro. Por ver que la hija, entre comillas, está dejando las cosas a medias. ¿Qué orientación podemos darle a Angie? Claro, primeramente a Angie la comprendo mucho porque tengo 2 hijos también que están llevando sus clases escolares. Y sí, hay una mayor presión porque los chicos tienen que cumplir con un horario y establecer y la entrega rápida de las tareas en el momento que se entregan. Entonces, y es muy abrumador, ¿no? Porque el tema del contacto físico, emocional entre el alumno y el profesor no se está dando. Entonces lo que quizás le falta a tu hija es motivación. Lo que podrías hacer es quizás, depende de la edad de tu hija, trabajar reforzadores de acuerdo al cumplimiento de tareas, ¿no? Si son pequeños, podemos decir, ok, mira, tal cantidad de que haces tus tareas, lo que podemos hacer cambiarlo por un premio como salir a caminar, a pasear, o quizás te compro un postre, y si es más adulto quizás de repente a veces con la propina que se le da, sin cumplimiento de ciertas tareas y labores, ¿no? Porque quizás es la falta de motivación. Y sobre todo también sentarse a escucharla y hablar con ella y preguntarle qué está ocurriendo, te estás sintiendo bien, cómo está tu ánimo, estás durmiendo lo suficiente.
quizás explorar que no voy a ser tampoco, que puede estar un poquito deprimido, deprimida por la situación y necesita también sentirse escuchado o escuchada. Antonella, ahí yo voy a poner un pequeño acento en el tema de ir a compartir un postre. De hecho, el alimento tiene este efecto placebo, digamos, o de calma, porque da placer comer, ¿no? Pero es una cosa momentánea y ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque en la medida que sea un alimento pues cargado de azúcar y que me sube diga, estos niveles y luego baja, empieza a generar también un poco un círculo vicioso de dependencia luego de esta sensación de placer de azúcar me calmo, ¿no? Claro. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. De hecho, hay postres saludables que no tienen que ser muy dulces y en realidad tal vez, no sé si coincides conmigo, el momento de compartir probablemente un espacio agradable, ¿no? Que tal vez pueden preparar, no sé, una ensalada. También podría ser una buena alternativa, ¿no? O una pizza artesanal, ¿no? Claro. Ahora que hacen este tipo de pizzas que sin harina, entonces este tipo de... Hay tantas recetas también muy saludables, muy ricas, que también pueden preparar a su familia. No, la idea, claro, no quedó claro que lo que se trata es compartir, ¿no? Espacios en donde incluso se pueda verbalizar todas estas situaciones que están atravesando las familias, desde el niño hasta el padre o la madre que están haciendo pues teletrabajo o los que están estudiando a través de la pantalla. Ahora, también hay alguna incidencia en el tema de que el estrés pueda desencadenar, ¿no? Estos brotes fuertes de migraña o de repente pues hasta de vértigo. Esto es algo que científicamente también está comprobado, Antonella. Sí, definitivamente muchas enfermedades están ligadas al estrés y la migraña también es una de ellas. Ahora, lo que tenemos que comprender es quizás como hemos estado tanto tiempo en el encierro y ¿no? Como en estas cavernas, ¿no? Así es. Y a veces el estado de ánimo baja y dejamos de, aunque sea, salir a caminar. Creo que necesitamos eso, o sea, necesitamos ver un espacio que quizás si 2 días no he salido a caminar para que me dé esta vitamina que me da el sol. Belleza, lo estoy dejando de lado, necesito reconectarme con eso. Claro que sí. Nos siguen llegando consultas. Esta vez Sí, tenemos un audio que nos llega desde el WhatsApp. Vamos a escucharlo con atención. Buenas tardes. Mi consulta es que yo tengo un hijito de 7 años que le dio estrés. Le empezó a caer el cabello por diferentes zonas. O se quedó como piel lisa, sin nada de cabello. Y mi consulta es respecto a esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo tratarle esta? Me parece que ese estrés el que tiene, ¿cómo puedo tratarle cómo puedo sobrellevar a este estrés que él tiene respecto a esto? Muy bien. Claro Vamos a incluso hablar, ¿no? prontamente también del tema de la alopecia, la caída de cabello, pero si en caso fuera, ¿no? Por una situación de estrés, ¿hay tratamiento que se pueda dar si se trata de una criatura, Antonella? Claro, hay que comprender que cuando el niño es pequeño, muchas veces lo que siente el niño es lo que se percibe en el ambiente. Entonces, habría que ver qué está sucediendo en casa. Hay mucha presión, hay conflictos en la familia, en la pareja, qué está ocurriendo y sobre todo que si ese niño está tan contenido, que todo se acumula en su cuerpo, quizás no ha expresado cómo se siente y necesita o bien expresarlo con un familiar de confianza o con un profesional de la salud mental, con un psicólogo quizás, para que explorar qué es lo que está ocurriendo, cómo se está sintiendo y qué es lo que está sucediendo para que esté tan estresado. Y otra de las cosas, Jenny y Antonella, que también podríamos comentarle a la persona que nos ha dejado el audio, es que por el estrés, cuando ocurre caída de cabello, sí se puede suplementar con vitamina B, particularmente con biotina. Sin embargo, en este caso, donde ya ha perdido buenos mechones de cabello, que ya puede visualizar incluso el cuero, es necesario llevarlo a un dermatólogo para ver si adicionalmente hay algún problema en esta parte de la piel que está generando una mayor caída de cabello también, ¿no? Entonces, en la medida que la pérdida de cabello por estrés sea, digamos, un poco más de lo normal, la suplementación puede ayudar, pero tiene que pasar de todas maneras por un dermatólogo. Una consulta, si en caso, ¿no? La pérdida de cabello es demasiado visible, ¿no? Claro, claro que sí. Y conozco muchos casos, empezando, ¿no? Con el propio que esta pandemia, ¿no? Uno termina preguntándose cómo es que al día siguiente no tiene cabello. Antonella, tenemos que terminar este bloque, pero por favor queríamos terminar con tus recomendaciones a propósito de qué podemos hacer para manejar mejor el estrés.
Lo que hay que hacer es primeramente darse cuenta cómo es que uno se siente. Si estás muy estresado, presionado, empieza a hacer cosas que liberen ese estrés, desde salir a caminar, salir a correr, hacer deporte, ejercicio, conversar con alguien, dibujar, escribir, y no dejar que se acumule todos los días. O sea, todos los días botar tu estrés, no dejar que se acumule, ¿sí? Así prevenimos que el estrés se vuelva crónico y prevenimos enfermedades también relacionadas al estrés. Buenísimo, y si eso no se conjuga con un tema de actividad física, mucho mejor. Muchísimas gracias. Hemos estado con la psicoterapéutica cognitiva conductual de la Clínica Ricardo Palma, Antonella Ali, quien respondió a sus consultas y también pues las nuestras a propósito de cómo manejamos el estrés. Así que ya lo sabe, un día a la vez, encuentre, ¿no?, situaciones, actividades que les resulte bastante placenteras. Recuerde que la vida no solo se trata de trabajar, sino también de disfrutarla. Lo que justamente conversábamos otra vez que decía mi mami, ¿no? Son 24 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, ni una menos, y 8 horas para disfrutar de las actividades que nos gustan. Totalmente de acuerdo. Y algo que a mí me resulta, Jenny, que no sé, podemos compartirlo también con las personas, cuando yo ya me siento un poco cargada, me doy aunque sean mis 5 minutos. Si no tengo el tiempo para poder... esos 5 minutos? Me siento, respiro, escucho un poco de música, algo que me desconecto un momento y luego ya me siento recargada otra vez de energía para continuar el día. Perfecto, hay que tener esos espacios entonces siempre, porque es lo más saludable, porque al final de eso se trata, de buscar nuestra calidad de vida. Hacemos una pausa, no se mueva porque va a venir Sarita Busabá, quien nos va a hablar de cómo podemos consumir los huevos, si es que debemos o no lavarlos al momento de utilizarlos, ya sea para sancochar o para freír o para hacer alguna cocción. Bueno, eso se lo va a responder Sara Busabá en Momentos de Nutrición, pero antes nos vamos a una pausa, no se muevan. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición y hoy voy a hablarles de un tema que es sumamente consultado, de un alimento que es altamente consumido a nivel mundial. Se debe lavar el huevo antes de guardarlo, antes de reservarlo. Pues les doy la explicación de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que el huevo, así como lo tengo aquí, a la hora de que las gallinas ponen el huevo, obviamente se contamina con diferentes cosas, con, digamos, restos residuales del ambiente como tierra hasta heces de la misma gallina. Y así es como se van recolectando y algunas llegan directamente al mercado, mientras que otras pasan por un control de calidad donde pasan por una limpieza externa, simplemente donde se quitan los restos. Ahora, si ustedes pudieran enfocar un poquito más de cerca la cámara, estos huevos, por ejemplo, han pasado por un control de calidad, incluso tienen la fecha de vencimiento, pero podemos apreciar todavía pequeños restos de suciedad en esta cáscara. Lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a casa es simplemente con un paño seco y limpio pasar muy bien por todo el huevo para poder quitar todos estos residuos externos que pueden haber, pero no lavarlos en ese momento. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una cutícula que es impermeable. ¿Qué significa esto? Que en la cáscara del huevo y en la parte interna no hay, o sea, tiene una cutícula que no permite el ingreso de bacterias o de gérmenes que pudieran estar en la cáscara y que obviamente no son visibles. Si nosotros laváramos el huevo antes de guardar, esa capa pierde su impermeabilidad y tiene cierta permeabilidad, permitiendo que ingresen esas bacterias. Y ustedes saben que el huevo está recontra cargado de nutrientes, que es un gran alimento para muchos gérmenes, de tal manera que estos podrían multiplicarse internamente, generar toxinas y muchas veces no darnos cuenta. Una vez que yo he sacado el huevo, lo puedo mantener refrigerado o a temperatura ambiente. Ambas maneras se va a conservar. Luego sí, yo ya tengo que lavarlo. Aquí no tenemos un caño, pero para simular, pues sí, vamos a lavarlo muy bien y frotar muy bien el huevo para poder limpiar la cáscara, y eso se hace inmediatamente antes de utilizar. Así yo voy a hervir el huevo, siempre se tiene que lavar el huevo antes de utilizar. Lo mismo si voy a hacer un huevo frito, sin aceite de preferencia, o voy a preparar alguna tortilla o algún preparado que voy a hacer en casa. Una vez lavado, recién es el momento en que yo puedo, digamos, cascar el huevo y utilizarlo rápidamente. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque muchas personas dicen, bueno, pero si ya el huevo se va a cocinar, ¿para qué lo lavo?
No. Recuerden que muchas veces se puede tener un problema de salmonelosis porque es muy frecuente encontrar salmonela en la cáscara del huevo, un germen que no es visible a los ojos de las personas y que pudiera estar presente. Por eso es, Jenny, que muchas veces decimos mucho cuidado cuando tenemos la mayonesa, por ejemplo, hecha en un lugar donde no tenemos consideración o sabemos si hay, digamos, la higiene suficiente, ¿no? Sara, y si yo, justamente para no tener el riesgo de manipular la cáscara, porque sabemos pues, ¿no? que este huevito sale por la cloaca de la gallina, si lo guardo el contenido en un tupper pequeñito. A ver, el huevo tiene un buen tiempo de vida. Yo, por ejemplo, lo lavé muy bien, lo casqué y no voy a usar ese huevo, se me pasó, me exageré y quiero guardarlo. Yo puedo refrigerar el huevo. Puedo refrigerarlo en envase hermético y mantener muy cerrado, por favor, muy cerrado, que no entre en contacto con ningún otro alimento y utilizarlo incluso al siguiente día. Incluso ya hay preparados de huevo o huevo crudo, incluso la yema sola, que se puede congelar también, pero en realidad no es lo óptimo. Idealmente es tenerlo en la mejor cubierta, que es el empaque más seguro, limpiarlo por fuera con un paño seco para quitar todos los residuos que pueden quedar, refrigerar o a temperatura ambiente, y cuando voy a utilizar necesariamente hay que lavarlo, así sea que lo vas a sumergir en agua hirviendo para sancochar, ¿no? Enjuagarlo, ¿no? Porque no utilizo ningún producto como la vajilla ni detergente al momento de usarlo, ¿o sí? Sí. Se podría utilizar un poco de detergente, pero hay que tener cuidado y hacerlo de una manera suave y con una esponjita especial para no, digamos, se podría, digamos, rajar y exponer el contenido, ¿no? Con mucho cuidado podría ser. Y ahora que hemos estado con este afán de echarle a todo lejía y alcohol, si yo le echo alcohol, no pasa nada, pero nuevamente el alcohol, que es un agresor importante para la cáscara, la va a debilitar. Con más razón, si yo voy a desinfectarlo con alcohol, inmediatamente lo tengo que utilizar. Lo mejor es el paño seco, bastante agua, y si estoy, digamos, un poco nerviosa, bueno, ok, le pongo un poquito de alcohol y rápidamente lo voy a utilizar. No es lo ideal el uso de alcohol. Otra manera que también podría hacer es el uso de vinagre o de bicarbonato, pero nuevamente no echar bicarbonato o vinagre y dejarlo en reposo, porque sí va a debilitar la piel. Esto es inmediato al uso. Esa es la manera de limpiar el huevo. Solamente el huevito le pasamos la franelita para guardarlo en el refrigerador. Exacto. Y para el uso, ahí sí su lavadita. Ahí siempre la lavada, con agua pura, tal vez un poco de detergente con cuidado. Si voy a utilizar vinagre o bicarbonato, también se puede hacer, pero inmediatamente lo utilizo. Siempre las manos limpias, por favor, que es algo muy importante. La mano podría estar contaminando el interior y luego todo entra. Y para ir cerrando solamente, ¿es recomendable guardar los huevitos en la puerta de la refri o adentro? En ambos lugares, pues, generalmente no necesita una temperatura muy baja, entonces en la puerta podría estar. Incluso puede estar a temperatura ambiente sin problema. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Gracias por haber compartido esa importante información. Nosotros nos despedimos. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde. Y si usted quiere volver a ver lo que ha dicho Sarita el día de hoy, bueno, no se preocupe, porque usted puede entrar al canal de YouTube de Perú y encuentra ahí todos los episodios de Cuerpo Médico. Nos vemos, hasta la próxima, chao.